¿Alguien se acuerda del Bayraktar? ¿Algunos os acordáis del dron que marcó el inicio de la guerra de Ucrania? ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha visto últimamente? ¿Qué ha pasado? El Bayraktar TB2 es un dron turco de gama media, ni tan grande y potente como un Predator estadounidense, ni tan pequeño como un dron de reconocimiento de artillería, como un Orlan 10 ruso, por ejemplo. Y además el Bayraktar tiene una historia muy bonita porque lo fabrica el yerno de Erdogan. Y bueno, si os interesa la historia de cómo una empresa que fabricaba piezas de automóviles acabó fabricando drones, en particular este tan exitoso, pues os dejaré abajo un enlace, un artículo que hice con toda la historia de la empresa familiar y del producto. El caso es que Bayraktar TB2 se distingue por su excelente relación precio-calidad de otros drones, pues se trata de algo asequible y sencillo de operar, al contrario que los caros drones de Estados Unidos. Además tiene una buena autonomía, cercana a las 24 horas, un radio de varios cientos de kilómetros y cuenta con micromisiles de precisión de la saga MAM-L, ideales para destruir blindados y puntos fortificados a bajo coste. Bueno, el debut de este dron realmente llegó en 2018 y desde entonces hasta hoy, en solo 6 años, se han fabricado 600 unidades, de las que la mitad son para exportación. Es más, fijaros en este mapa, cuantísimos usuarios tiene en solo 6 años, y esto se debe a las abundantes victorias militares que ha cosechado en este breve periodo de tiempo. Primero fue utilizado como avión de reconocimiento contra los kurdos en Siria. Después empezó a destacar en la guerra civil libia, cuando se enfrentó con éxito de tú a los antiaéreos rusos Pantsir usados por Wagner. A continuación, Ucrania y Azerbaiyán los compraron en grandes números, y el país del Cáucaso los usó para infligir una derrota tremenda al ejército armenio, que nunca antes en 30 años había podido ser derrotado por Azerbaiyán. Y con esta fama ganada en diversos campos de batalla de alta y de baja intensidad, el Bayraktar llegó a la guerra de Ucrania. Y estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Y ojo, que os recuerdo que Rusia es uno de los países que tienen las mejores defensas aéreas del mundo. Unas de las mejores, desde luego. Pues sí, los primeros 5 días de la guerra, los 16 Bayraktar de Ucrania aniquilaron directamente a más de 35 vehículos. El grueso de ellos eran camiones e incluso acabaron con un tren cargado de vagones cisterna. Es decir, que los Bayraktar iban a por la logística rusa. Es más, es que en la estadística que elaboré, la mitad de los objetivos atacados por esos drones los 5 primeros días de la guerra, y durante el resto de la guerra en buena medida también, eran la logística rusa, fundamentalmente camiones y trenes. Y simultáneamente el 25% de sus objetivos terrestres eran sistemas antiaéreos de todo tipo. Básicamente, los Bayraktar aprovecharon el embotellamiento del tráfico para cazar a los blindados antiaéreos que iban integrados en las columnas de retaguardia rusas. Lo que por supuesto fue toda una sorpresa para los rusos, que no esperaban tanta resistencia y que, si bien más o menos mantuvieron a raya a la aviación tripulada ucraniana, no pudieron evitar que los Bayraktar se les colaran. Pero los daños más graves son aquellos que no podemos contar. ¿Cuánta inteligencia militar valiosísima proporcionaron los Bayraktar aquellos días? Y sobre todo, ¿cuántos bombardeos de la artillería ucraniana fueron posibles gracias al reconocimiento y la corrección de tiro que facilitaron estos drones? Nadie conoce la cifra de destrucción gracias al Bayraktar, pero sí os puedo decir que en el aeródromo de Gerson los rusos sufrieron esta habilidad del dron, cuando decenas de helicópteros de todo tipo fueron masacrados por la artillería y los drones en una base expedicionaria de helicópteros junto a esa ciudad. Ahora bien, aunque a veces diera esa sensación, la realidad es que el Bayraktar nunca jamás se usó a placer, sin restricciones, por así decirlo. Es decir, si Ucrania tenía del orden de 12-16 Bayraktar, a poco que cada uno con 2 misiles pudiera lanzarlos durante el día, pues habríamos tenido que cada día habrían destruido fácilmente de 12 a 32 vehículos rusos. Sin embargo, la cifra real era de 7, es decir, que de 12 a 16 Bayraktars durante esos días destruían 7 vehículos cada uno. No llega ni de media a un vehículo destruido por cada Bayraktar, lo que te indica que operaban en muchos casos con restricciones. Y digo esto porque tras las 2-3 primeras semanas de combates, bueno, de hecho ya tras los primeros 5 días de combate se aprecia una clara caída en el número de bajas diarias que eran capaces de infligir. Luego se estabiliza un poco y luego ya a los pocos meses vuelve a caer y prácticamente la presencia de unidades, elementos destruidos por el Bayraktar pasa a ser completamente mínima.
De hecho, para mayo se habían perdido al menos 7 Bayraktar, fácilmente la mitad de la flota de entonces, y los drones restantes estaban siendo usados cada vez con más precaución. De hecho, un año después, en un extrañísimo incidente, un Bayraktar fue derribado por la defensa aérea de Kiev sobre la capital. Es decir, se demuestra lo lejos que los mantenían del frente ya en mayo. Pero entonces, ¿qué sucedió entre medias? ¿Cómo es posible que los primeros 5 días, o como mucho los primeros 30 días de la guerra, el Bayraktar tuviera una gran reputación, se le hicieran canciones, se demostrara la destrucción de un montón de vehículos de los rusos, y 3 meses después, como si no existiera? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Cómo se puede explicar esto? Pues lo que sucedió es que los primeros días de la guerra el espacio aéreo ruso era un caos. Bandadas de helicópteros yendo y viniendo de Gostomel, decenas de cazas y bombarderos tácticos proveyendo cobertura aérea o realizando ataques a tierra, misiles Caliber surcando los cielos en dirección a Mirgorod y drones de reconocimiento Orlan corrigiendo el tiro de la artillería rusa. Es decir, que había un riesgo de fratricidio muy alto. Por cada Bayraktar que detectabas, había sin identificar 3 drones de artillería, 3 aviones no tripulados, un helicóptero que había pasado por ahí. Entonces, antes que arriesgarte a derribar uno de los tuyos, pues te esperabas. Y eso dejaba una ventana de oportunidad, lógicamente, para los Bayraktar. Ahora, en teoría, esto tendría que haberse solucionado con equipos de identificación amigo-enemigo que te permitan distinguir automáticamente las aeronaves amigas de las enemigas. Pero la realidad es que, primero, no todos los drones llevan ese tipo de sistemas. Un pequeño dron de artillería, no mucho más pequeño que un Bayraktar, no te lleva ese tipo de sistema. Y luego, de otro lado, pues tienes aeronaves rusas que van desde aparatos que son prácticamente soviéticos hasta aparatos muy modernos, con lo que la gama de identificadores amigo-enemigo tiene una edad y una amplitud tremenda. Y con los sistemas antiaéreos 3/4 de lo mismo. Igual te topabas con un Tor super moderno que aparecían los rusos con un S-8 Gecko concebido en la década de 1970, hace 50 años. Y ya sé que aún hay gente que no me creerá o que cuestionará lo que estoy diciendo, pero es que no lo digo yo. La inutilidad o la escasa utilidad práctica del Bayraktar tras el primer mes de la guerra, pues es algo que afirman los propios ucranianos, y si no, atentos a esto. El coronel que lidera el directorio de inteligencia militar de Ucrania, Volodymyr Valiuk, comentó en el Yizhov Symposium, uno de los grandes eventos de fuerzas especiales de todo Occidente, que, respecto al TB2, Bayraktar, no quisiera usar la palabra inútil, pero ahora mismo es difícil encontrar escenarios en los que utilizarlo. De hecho, la gente de Defense News, que elaboró y se hizo eco de esas declaraciones, pues acudió a la propia empresa Bayraktar a preguntarle si, bueno, en Bayraktar, ¿no? Realmente, pues se excusaron y vinieron a decir que aún se utilizan en misiones de reconocimiento, pero que son muy vulnerables, como lo es cualquier aeronave de cierto tamaño en esta guerra, cosa que es cierta. Ahora bien, a su vez, estos reporteros de Defense News acudieron al propio coronel Valiuk. ¿Y qué les dijo este? Estamos extremadamente agradecidos por los TB2, pero al comienzo de la guerra se desplegaron mucho más y atacaron mucho más. Ahora la defensa aérea y la guerra electrónica rusas han mejorado, y agregó que el último vuelo del Bayraktar que observó solo duró 30 minutos. Y ojo, que con esto no quiero decir que el Bayraktar en sí sea un mal producto, es un producto bien equilibrado, que es apto para enfrentarse a defensas aéreas muy primitivas o a defensas aéreas de cierta sofisticación con mucho apoyo de guerra electrónica. Pero en realidad es cierto que casi cualquier aeronave de cierto tamaño lo tiene difícil en Ucrania. Por eso casi todos los aviones y drones se dedican a lanzar sus armas a larga distancia, a menudo a más de 10 kilómetros del frente. Muy pocos tipos de aviones son capaces de acercarse a menos de 10 kilómetros del enemigo. Una excepción quizás sea el Su-25 Graham, que gracias a sus potentes motores que le permiten volar a toda velocidad, sus contramedidas electrónicas y su blindaje, es capaz de sobrevivir al frente más letal de la historia. Pero obviamente, pues el Bayraktar no tiene ni mucho menos las posibilidades de supervivencia que tiene un aparato de esas características. De entrada, el motor Rotax austriaco de 105 caballos es muy eficiente en el consumo, pero hace al Bayraktar muy lento, poco maniobrero, y además no le sobra capacidad de carga como para usar un paquete de contramedidas electrónicas eficaz. Además, como es tan lento, no puede trepar, lanzar sus misiles a 10 kilómetros y descender a toda velocidad, ya que en su lugar se ve obligado a ascender lentamente, dando círculos. En definitiva, el Bayraktar necesita un importantísimo apoyo de guerra electrónica para sobrevivir.
por sí solo es tremendamente vulnerable. Y ojo, nuevamente, no es un mal producto, pero obviamente no es Dios y no es infalible. Entonces, si no tienes un buen acompañamiento de guerra electrónica para enfrentarte a la defensa aérea enemiga, pues no va a tener mucha eficacia. Por eso el Bayraktar tuvo éxito al principio de la guerra, porque al final los rusos están desorganizados, había una actividad aérea tremenda, caótica, y no lograban asegurarse de que le estaban disparando a un Bayraktar y no a uno de sus propios drones o a una de sus propias aeronaves. Pero en cuanto el frente se ha estabilizado, los operadores han cogido un poco más de maña, vamos a decirlo así, los operadores, los radaristas, ¿no? Pues ya el Bayraktar ha pasado a un segundo plano. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os invito a suscribiros a Patreon, donde podréis ver con antelación múltiples vídeos de este canal que solo saldrán dentro de meses. Así que os invito a hacerlo y de paso a apoyar a este proyecto. Por lo demás, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.